escucha el nombre del barrio de Barracas, son muchas las ideas o las imágenes que uno asocia con esto. La primitiva es la del antiguo puerto y el lugar donde se guardaba la mercadería de este primitivo lugar, que eran las barracas, que le da nombre al barrio. Yendo más a lo contemporáneo, Barracas sufre la mutilación de su estructura urbana por una inconsulta autopista que significó una pérdida y un dolor muy grande para el barrio. Desde otro punto de vista, Barracas guarda una arquitectura maravillosa. Fueron los episodios de la fiebre amarilla que hicieron que muchas de las grandes familias argentinas abandonaran también Barracas, al igual que San Telmo, para ir hacia la zona norte de la ciudad. Y desde otro punto de vista, hay dos nombres vinculados a la historia del tango. El de Ángel Villoldo, para muchos el papá del tango, como la de Eduardo Arolas, que son personajes insoslayables en nuestra historia de la música popular. Personajes transgresores, si los hubo, que podrían sorprender a muchos jóvenes de hoy por la valentía con que vivieron su vida y su historia. Este barrio de Barracas vamos a recorrer hoy en el programa Buenos Aires Ciudad Secreta, que así comienza. Barracas, al igual que La Boca, es un barrio formado por inmigrantes. También hay que decir que en Barracas, al igual que en San Telmo, vivieron hasta 1871 familias tradicionales que a raíz de la fiebre amarilla dejaron sus lujosas mansiones y casas quintas para ir a la zona de Recoleta y Retiro. De Buenos Aires, en 1536, el nombre de Barraca o Barracas retumba y suena en el Río de la Plata. Barracas, antiguo término, se refiere a construcciones para almacenar mercaderías diversas. Pasada la mitad del presente siglo, con el proceso de modernización de la ciudad, comenzó la declinación del barrio. A partir de mediados de los años 70, el cambio se acelera. Se clausura el mercado concentrador de pescados, se inhabilita la estación de trenes, se erradican en su mayoría las fábricas y las que no, sencillamente quiebran. Además, la autopista que atravesó el barrio significó el éxodo de más de 30.000 vecinos. También la pérdida de edificios que formaban parte del patrimonio del lugar, incluidas 2 plazas centenarias. Yo fui viajero del dolor y mi andar de soñador comprobó mi mal de vida. Y Barracas, el barrio de los saladeros, curtiembres, corrales, mataderos y frigoríficos, no existe más. Sin embargo, sigue y seguirá siendo barrio de singular energía. Algunos aspectos del mismo son evocados por una vecina que además es escritora. Los 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. ¿Cómo era Barracas? ¿Fue siempre un poco como marginado, amado, odiado? Puede ser, para mí era amado, es un barrio que yo quiero mucho. No cambió tanto.
Yo lo que me acuerdo es que, por ejemplo, la calle Caseros, que era ancha y la vereda era ancha y las calles angostitas, estaba lleno de tipas. Acá es el lugar donde primero se plantaron tipas. Ah. Y pasaban los vendedores ambulantes. Esa es la imagen que yo tengo de mi casa. Yo estaba en la ventana y ver pasar el pavero, que pasaba con los pavos vivos. Y yo lo cuento a mis hijos y me miran como si yo fuera de otro... Pasaba y entonces mi mamá decía, quiero ese pavo. Y lo enganchaba y lo traía y le hacía así... El cuellito. El cuellito y comíamos pavo. Ah. ¿Y vos pudiste plasmar en un libro todas las historias tuyas? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué sentiste? Yo me sentí muy bien, porque esa era una historia como que a mí me obsesionaba, la de contar mi infancia, porque yo dije, alguna vez yo no voy a estar, y todo esto va a morir conmigo. André Gide decía que la literatura es una forma de combatir la muerte, ¿no? De salvar las cosas de la muerte. Yo creo que salvé, por lo menos, mi barrio, mi pequeña historia, ¿no? Porque el libro donde yo cuento esto va desde mis 2 años a los 12. Que transcurrieron acá. ¿Qué olores? ¿Qué cosas recordás de Barracas? Mirá, el olor es el sentido que yo más aprecio en los recuerdos, ¿no? Yo sentía el olor a la Bagley, sí. Porque o yo tenía más olfato, sospecho, o no había tantas casas, no sé, pero el olor a la Bagley, que está a unas cuantas cuadras, a la Cruz Malta, a la hierba, y al chocolate águila. Claro. Nosotros llamamos así, chocolate águila. Ese era el chocolate águila. Sí. Con las chicas para pedirnos chocolate, hacíamos así. Qué bueno. Y después todo eso mezclado con el olor fundamental de mi vida, que eran los cigarrillos Fontanares de mi papá. Ah. Se mezclaba. Era un olor entre dulzón y después el olor... También había olor a amoníaco de la fábrica de hielo. Ese no era rico. Ah. Ahora me gusta. Ahora ¿sí? También me gusta, porque paso por ahí que no hay más fábrica de hielo y está el olor. El barrio de Barracas y la ciudad de Buenos Aires tuvieron un vecino universal temporario. Fue el escritor teatral norteamericano Eugene O'Neill, premio Nobel de Literatura en 1936, que trabajó aquí en oficinas, deambuló por los diques, conoció marineros y estibadores. Él mismo dice, O'Neill, fui a Buenos Aires con $10 en mi bolsillo. Era lo que podía llamarse un caballero. Y terminé hecho un linchera. Dudo que exista algún banco de plaza en Buenos Aires donde yo no haya dormido. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo. O'Neill, que fue el papá de Ona O'Neill, la mujer de Carlitos Chaplin, fue el abuelo de Geraldine. Sobre este tema hablamos con el actor y director Onofre Lovero. Yo te di un hogar. Siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, si es restregarse con arena, el para dar y ahogarse, sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Bueno, O'Neill estuvo en Buenos Aires y él ha escrito algunas veces sobre La Boca y sobre Barracas, y creo que tiene en algunas de sus obras referencias sobre estos lugares. Yo he hecho muchísimo O'Neill, como director y como actor. Un recuerdo inolvidable para mí es El Mono Velludo, que pusimos en el año 1957, con escenografía del mismo Gastón Breyer y vestuario y máscaras de Eduardo Fazulo. Acá se publicó
y yo debo tenerlo en mi desordenada biblioteca, un opúsculo que creo, era de José Armaño Cosentino, un querido autor del teatro independiente, que falleció hace una semana, por suerte con 94 años, que se llamaba O'Neill en el Riachuelo, o O'Neill en la Boca. Recién recordábamos que en Todos los hijos de Dios tienen alas, otra hermosísima obra dramática de Eugenio O'Neill, hace una referencia a Buenos Aires y habla de un Buenos Aires con calles con pavimento de adoquines, porque a la mujer que prácticamente ha sido torturada, le dice, no, tenemos que irnos a Buenos Aires, esa ciudad de las calles con adoquines. Eso me acuerdo muy bien, ¿no? Estoy Braulio Moyano, un genio de la psiquiatría argentina, se dio su nombre al antiguo Hospital de Mujeres Dementes de Buenos Aires. El antropólogo Fernando Pajés Larraya nos cuenta que en el Moyano habitó Alcira, que organizó una sociedad secreta para defender el eterno femenino. Vestía hábitos de orante y ocultaba su rostro tras una mascarilla intensamente blanca. En Extracción de la Piedra de la Locura, Alejandra Pizarnik dice, es siempre una reina loca la que yace bajo la luna sobre la triste hierba del viejo jardín. También en Barracas se halla otro hospital dedicado a la salud mental. Aquí el edificio del ex hospicio de San Buenaventura, hoy Hospital José Borda. Cada sábado aquí transmite una radio sin antecedentes en el mundo. La hacen los pacientes del Borda. De ella se ocupó el diario New York Times de Estados Unidos y también el Sunday de Inglaterra. A desvelarte el corazón, loco. Alfredo, hay una teoría que dice que los locos no son locos, sino que la gente, nosotros, ponemos nuestra locura en determinadas personas y ellos son el referente de una sociedad loca. ¿Cómo es esa? Bueno, creo que Pichón Rivière hablaba de que de algún modo la sociedad deposita en algunos sus partes enfermas o sus partes locas. Yo creo que el que sufre mentalmente. Se le puede llamar locura o se le puede llamar de otro modo. Creo también que a veces sí es cierto que pueden ser chivos emisarios de situaciones problemáticas no resueltas del cuerpo social también. Pero si fuera así, ellos expresan un estado de dolor y de no resolución de conflicto y a eso necesita una atención, que posiblemente no sean estos reservorios antropológicos de desechos simbólicos de nuestra cultura, como los grandes manicomios, los grandes hospicios que administran un estado de locura, sino un tratamiento un poco más humano y teniendo en cuenta la herramienta que desde la colifata nosotros utilizamos, la palabra vuelta, es decir, puesta nuevamente en circulación social, es decir, en el intercambio de lo simbólico, ¿no? El valor terapéutico de la palabra. Yo creo que sí. Uno puede hablar de los locos, aquellos que padecen y sufren. Desde una visión social o antropológica, uno puede pensar que el particular modo de articular un discurso que tienen los locos a veces encierra la capacidad de que pueden sintetizar problemáticas sociales o conflictos que hacen a nuestra identidad como pueblo, como cultura, como espacio compartido de gente que vive en un mismo lugar. Ellos a veces son hablados por la cultura de un modo en el cual sintetizan estas problemáticas. Y desde ese modo entonces poner en funcionamiento, volver a poner
en el circuito de la comunicación y del intercambio de la palabra, la voz de los llamados locos, a veces es un espacio en el cual los supuestos sanos y cuerdos podemos reconocernos, porque ellos sintetizan de un modo a veces muy claro problemáticas sociales. Bueno, La Colifata es la radio que desde hace más de 5 años conducen y ponen al aire los internos y exinternos del Hospital Borda. ¿Qué día funciona? ¿Qué horarios? ¿Qué manera? Funciona los días sábados de 14:30 a 17:30, emite desde el mismo hospital con un alcance muy limitado, porque el equipo de transmisión de La Colifata es muy precario, tiene un alcance de 200 metros a la redonda, pero es conocida la voz de los internos por el hombre común a través de que en este momento son cerca de 30 radios del resto del país y Capital Federal que retransmiten fragmentos de sus voces, es decir, fragmentos de lo que ellos emiten al aire en La Colifata los días sábados. ¿Cómo te vino la idea de hacer esto? Bueno, yo veía que además de existir el sufrimiento mental, la locura, existía un estado de aislamiento y de abandono, un estado de marginación. Y veía que cuando comencé a ir al Borda en el año 90, a un grupo que es un voluntariado, que se llama Cooperanza, veía que además de sufrir mentalmente, sufrían como de una gran enfermedad social que es el abandono. Y manifestaban mucha necesidad de volver a conectarse con el mundo exterior. Es desde ese lugar que la radio aparece como una herramienta idónea para volver a conectar estos dos mundos artificialmente separados, los locos de un lado, los cuerdos del otro. Leopoldo Marechal, en su obra Adán Buenos Aires, toma el hospicio como lugar de internación de Samuel Tesler, su personaje, que en la realidad era el poeta Jacobo Fischmann, en su real situación de internado en el hospicio. La locura y el arte tuvieron un singular exponente que se llamó Aída Carballo. ¿Cómo se puede contar quién fue Aída Carballo? Aída es una porteñaza, una mujer que nace en San Telmo, muy cerca de este barrio, en la calle Defensa, y ella pasa mucho tiempo trabajando temas de Buenos Aires, trabajando temas de los colectivos, temas de los amantes, temas del humor, temas de las casas, estudia cerámica y estudia grabado, y es una mujer sobre todo del Buenos Aires del Sur, por eso tiene mucho que ver con Barracas. Ella da clases en la Manuel Belgrano y en la Prilidiano Pueyrredón como profesora de grabado. Es una mujer muy vinculada a Buenos Aires, sobre todo un Buenos Aires del Sur, un Buenos Aires con una gente de barrio. Esa es la Aída Carballo que yo conocía además. La locura en Aída Carballo. ¿Por qué? Aída era hija de un ingeniero de origen gallego, que era amigo de Palacios, amigo de Juan B. Justo. Era una hija de un padre que se casó en 2 oportunidades y que siguió teniendo descendencia, y seguramente algo hubo en esa relación familiar que hizo que tuviera algunas crisis importantes en la vida de Aída. De todos modos, con sus tratamientos, lo fue superando. La gente que ha leído la biografía me dice que lo que encuentra de más extraordinario en la personalidad de Aída es cómo ella, a través de su trabajo, a través de su arte, a través de esa incisión que se necesita para grabar en el aguafuerte, grabar en materiales duros, grabar con materiales mordientes, fue deshaciendo esos raptos de locura que tuvo y lo fue transformando en arte. Es un caso ejemplar, seguramente tiene muchos paralelos con gente como Artaud, con gente como Van Gogh, que con su propio trabajo logró hasta cierto punto superar sus problemas psíquicos. Aída es un elemento ejemplar, seguramente.
¿Cómo se le podría explicar a las generaciones jóvenes la trascendencia, la vinculación, la pertenencia de Aída con Buenos Aires? Yo creo que un artista está ligado a un momento y a un lugar. Cuando se ve eso, se aprecia lo que hace el artista. No hay artistas que trabajen en el aire, no hay artistas que viajen arriba de un paquebote por el mundo, sino que son artistas de un lugar. La historia y el misterio conviven en este templo de Santa Felicitas, que fue erigido a la memoria de Felicitas Guerrero de Álzaga, la mujer más hermosa de toda la República, según el poeta Carlos Guido Spano. Felicitas, viuda y de 26 años, quien además había perdido un hijo chico, tiene un novio. El día que se casa con otro, ese novio la mata y se mata. En su memoria, sus padres hicieron construir esta capilla en el mismo lugar en que fue asesinada. En 1983, el templo fue cedido a la ex Municipalidad de Buenos Aires. Desde el año 94, el templo dejó de funcionar. De su historia más reciente nos habla el arquitecto Norberto de Vicenzi. Norberto, ¿qué es para un arquitecto este trabajo de restauración de Santa Felicitas? Bueno, es un orgullo, como primera acotación por la cual uno lo puede hacer. Es un trabajo poco rentable, poco, digamos, evaluado por la sociedad, ya que, digamos, tener la capacidad de poder llegar a desarrollar un trabajo de estas características es totalmente un orgullo. Es fundamental rescatar, digamos, acá la gran magnitud, digamos, de trabajo artesanal, digamos, de mínima, de cositas muy, muy chiquititas. Aparte, esto tiene una característica muy especial. Digamos, esto es una cosa que uno tiene que intervenir para ver qué es lo que hay que recambiar, digamos, ver la posibilidad de tomar en cuenta cuáles son la aptitud tecnológica que se va a enfrentar ante el hecho. Acá hay que pensar que estamos en el orden de las 3.800 molduras de reemplazo ya. Elementos que son, digamos, miniaturas muy chiquititas y son trabajos netamente artesanales. Esto no hay nada comercialmente hecho y hay que realizarlo. ¿En qué condiciones estaba esto hasta hace un tiempo? Esto estaba totalmente abandonado. Digamos, acá hay un abandono total por parte de las autoridades, digamos, que sucedieron los diferentes gobiernos municipales. Se encara una licitación pública por diferentes etapas. Tuvimos la suerte de contar con el apoyo del doctor de la Rúa, que apenas entró, digamos, tomó noción, digamos, y conciencia de qué es lo que estaba pasando, y bueno, fue muy, muy contundente en revertir esta situación. Esta iglesia, digamos, esta capilla, es un símbolo por la gran cantidad de gente que viene. Esto tiene una trascendencia a nivel nacional, viene gente del interior, cantidades de personas, digamos, vienen personalidades, vienen parejas de novios, pese a vivirse una contradicción, ya que hubo un drama pasional que desune a las parejas. Justamente vienen parejas para ser bendecidos, se ponen en una situación muy, muy punzante para poder entrar. Es algo muy, muy significativo. Gente de mucha edad que conoce, digamos, el medio ambiente como era antes, el contexto, y tiene anécdotas realmente muy jugosas, ¿no? Aquí, frente a nosotros, el puente Pueyrredón, que se llamó Gálvez, Barracas y finalmente Pueyrredón. Cuenta con una larga tradición de historia que arranca en las invasiones inglesas. Lleva el nombre que lleva por el pintor e ingeniero Prigiliano Pueyrredón, que lo rehizo en 1862. El actual puente data de 1931 y curiosamente aquí, en este punto de la ciudad de Buenos Aires, convergen
muchas de nuestras historias. La revolución del 80 se suma al relato del intruso Beresford y también al tango. Así es la historia. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca al malvón. El cruce de Tres Esquinas, que corresponde a la intersección de las calles Montes de Oca y Osvaldo Cruz, donde empieza la rampa de acceso al puente General Pueyrredón, es una esquina famosa. Aquí, en el 1900, funcionaba el Café Tres Esquinas, nombre que también se hizo extensivo al parador del Ferrocarril del Sur. A esta esquina porteña se la recuerda hoy por el tango Tres Esquinas de Ángel D'Agostino y Ángel Vargas. Temblan los ojos de una maleva, la ardiente ceba de mi pasión. Ojalá sirva de copia a este barrio Monseñor Antonio Espinosa, conocido como el Padre Antoñito, cuando era párroco de Santa Lucía, aquí en Barracas. El barrio, este microbarrio, tiene 3 entradas: Alvarado al 2700, Pedriel al 1200 y California al 2700. Y se construyó en 1923. Lo integran chalecitos, son 60 en total, divididos en 2 por un parque arbolado. Fue iniciativa de Monseñor Miguel de Andrea y diseñado por el arquitecto Cucuyo y el constructor Jorge Sabaté. Y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corredor. Una de las grandes virtudes de los vecinos del barrio de Barracas es su tenacidad por preservar la pertenencia, la identidad con su barrio, su historia, su arquitectura y su tradición. Estos y otros temas vamos a seguir conociendo después de la pausa en este programa que es Buenos Aires, Ciudad Secreta.